Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. Soy perfectamente consciente de que este vídeo para muchos de vosotros va a resultar muy desagradable. En primer lugar, porque vamos a ver imágenes que en sí no son agradables de ver. Y en segundo, porque voy a hablaros de una enfermedad que es la que va a provocar este tipo de imágenes que vais a ver, como la miasis, que está cada vez más extendida en los perros, que cada vez vemos cuadros más graves y que incluso puede llegar a generarnos un shock anafiláctico que complique la vida de vuestra mascota. Por lo tanto, os voy a explicar en qué consiste, que ya más o menos os he hecho una introducción. En segundo lugar, qué síntomas va a tener el perro, porque a veces no es fácil diagnosticar el problema. Y lo más importante, cómo hay que tratar, cómo se va a hacer el tratamiento de este grave problema. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más, ¿de qué os lo cuento? ¿Qué es la miasis canina o la miasis en perros? Pues básicamente es una enfermedad provocada por la presencia de larvas de mosca en alguna herida que el animal tenga. Por lo tanto, de entrada, lo primero que va a haber siempre en cualquier miasis es una herida. Si no hay una herida, no va a haber miasis. Pero ¿qué ocurre? Que muchas heridas, por desgracia, no son muy aparentes. De hecho, la clasificación de las miasis por lo general se hace en función del tipo de herida, donde se vaya a encontrar. Es muy normal ver larvas de mosca en los ojos, en la miasis ocular, en la zona urogenital, alrededor de la vulva, cerca del pene. Son sitios donde a lo mejor el animal se muerde, ha tenido un pequeño roce o lo que sea, y allí puede acudir la mosca, poner huevos y de ahí generarse las larvas. Y en general también son bastante frecuentes en las orejas y ya en general en zonas del cuerpo que no son muy visibles, sobre todo a lo mejor en las ingles y demás. Y heridas en esas zonas, como podéis entender, pues en muchas ocasiones nos pueden pasar desapercibidas porque están por debajo del pelaje, a no ser que sea una herida muy grande, y no son fáciles de ver. El tratamiento, como os digo, consiste en coger la larva de la mosca, sacarlo hacia afuera, limpiar exhaustivamente, muy en profundidad la herida. Para eso se utiliza pues sobre todo betadine, es lo más común. No utilicéis nunca ni alcohol ni agua oxigenada porque le generaréis mucho daño al perro. Se trata de que simplemente con suero fisiológico, con digluconato de clorhexidina o con betadine, tras la extracción limpiéis la zona de la herida. ¿Qué es lo que hay que hacer a continuación? Pues lógicamente, como puede ser que todavía haya algún tipo de larva que no hayamos visto, hay que dar un tratamiento farmacológico. Y el tratamiento farmacológico se trata de que deis, tras la limpieza, un insecticida que contenga piretrina. Esto es de lo más común. Pero ojo, vuelvo a insistir, un insecticida que lleve piretrina pero que nunca lleve alcohol. ¿De acuerdo? Y como hay también formas de miasis que no solamente se quedan en la piel, sino que pueden ir a otras partes del cuerpo, es decir, imaginaros, esto es la forma más grave de la enfermedad, que la larva no solamente se queda en la superficie, sino que puede penetrar más en profundidad. Ahí muchas veces no va a servir solamente con poner el insecticida, hay que dar un medicamento más potente. Para el tratamiento generalmente utilizamos algún tipo de pastilla. Se puede dar, por ejemplo, la ivermectina. No os lo recomiendo que deis ivermectina porque la ivermectina le va a costar actuar. Va a tener efecto al cabo de como mínimo 48 horas de que la administréis. Por lo tanto, os lo nombro porque hay veterinarios que la siguen utilizando, pero yo concretamente para el caso de la miasis no os lo recomendaría. En cambio, el producto estrella, que sé que es un poco más caro que la ivermectina, pero que es 100% eficaz y que actúa en menos de 6 horas, es decir, en 6 horas te has cargado toda la presencia de larvas, es el Nitempiram. El producto comercial o la marca comercial más frecuente aquí en Europa a base de Nitempiram es el Capstar. Esto se vende en cajitas y es muy fácil de administrar. Le das al perro y sabes que, aparte de haber extraído las larvas, haberlo limpiado la herida y demás, ya no va a haber ningún tipo de parásito
en que tú te hayas podido dejar, que haya podido penetrar y que esté dándonos ahí un poco la tabarra. Y por último, es fundamental que sepáis prevenir la presencia masiva de moscas. Yo sé que en ocasiones es muy difícil, sobre todo en personas que vivís en países muy cálidos. De cualquier manera, en este vídeo os dejo una receta muy sencilla para que le hagáis un repelente casero, 100% casero, con cosas que tenéis en casa, para evitar que el perro se vea agobiado por las moscas. Y nada más, muchísimas gracias y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.